Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La mañana del lunes 9 de noviembre, durante la audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales, el juez Marco Rodríguez dio paso al juicio de procedimiento abreviado solicitado por 8 procesados. Se trata del ex asambleísta Daniel Mendoza, su ex asistente Jan Benavides, René Tamayo, exdirector del CERCOV, Beatriz Coveña, Ángel Andrade, José Santos, Leonardo Vélez y Franklin Calderón. Ellos son parte de 19 sospechosos de integrar una posible red involucrada en el reparto de recursos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales. Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la fiscal Diana Salazar, quien se abstuvo de acusar a 4 sospechosos, quienes ya recibieron sobreseimiento de parte del juez Rodríguez, señaló que los procesados son acusados por fiscalía como autores de delincuencia organizada. De la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos. Saludamos entonces al doctor Jorge Luis Ortega, abogado del ingeniero Jorge Jalil, quien es uno de los procesados en el caso conocido como Hospital de Pedernales. Luego de los recesos, como ya lo escuchamos, la Fiscalía y los abogados de 8 de los procesados por delincuencia organizada relacionada al proyecto de construcción del Hospital de Pedernales se acogieron al procedimiento abreviado y es de conocimiento público la sentencia en el grado de autor que se emitió en contra, por ejemplo, del ex legislador Daniel Mendoza. Doctor Ortega, buenos días, bienvenido. Le acompañamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Cómo toma usted esta decisión de la justicia de sentenciar a un grupo de los procesados que se acogieron a este procedimiento abreviado y en su calidad supuestamente de cooperadores eficaces de la Fiscalía? ¿Qué va a pasar con el resto de procesados? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Licenia. Alexis, muy buenos días a todos quienes nos escuchan y nos observan. Bien, yo creería que la figura de la cooperación eficaz está siendo mal utilizada por la Fiscalía General del Estado, porque la figura de la cooperación eficaz tiene como fundamento que se proporcione datos o información relevante, verificable, precisa y comprobable de los hechos que se investigan de una supuesta infracción, ubicar a los responsables de esa supuesta infracción o evitar que se cometa el delito. Recuerden ustedes que apenas faltando un día para que concluya la fase de instrucción fiscal, es decir, esa etapa de investigación, estos señores se solicitaron un testimonio anticipado y sobre la base de ese testimonio anticipado pidieron ser colaboradores eficaces. Testimonios que no han sido verificados, comprobados, ni han sido precisos, a tal punto que entre ellos existían contradicciones. Mire usted, el gerente propietario del consorcio Hospital de Pedernales indicó, por ejemplo, que se había reunido exclusivamente para negociar esa adjudicación a su consorcio con el señor Franklin Calderón, con el señor Guerrero, y en ningún momento mencionó que se había reunido con mi defendido, el ingeniero Jorge Jalil. De hecho, indicó que la única ocasión en la que con él se encontró fue cuando suscribió el contrato en la ciudad de Quito en las oficinas del SECOP, mientras que Franklin Calderón indica que se reunió con el señor Vélez, el presidente o gerente del consorcio, este señor Guerra, y con mi defendido. Y luego, fíjense ustedes, el señor Tamayo indica en su testimonio anticipado que él no sabía que se había suscrito el contrato, que lo habían hecho a espaldas de él, que él estaba inclusive fuera de la ciudad cuando se suscribió el contrato, pero en la hoja de aceptación o en el acta de la comisión técnica que aprueba la adjudicación del contrato al consorcio Pedernales, consorcio Hospital de Pedernales, se encontraba la sumilla de él con el acepte y el ejecútese. Entonces, fíjense ustedes cómo le engañan a la Fiscalía.
cómo juegan con la inteligencia de los ciudadanos para beneficiarse de penas reducidas. En el caso de mi defendido, por ejemplo, el ingeniero Jorge Jalil, no ha aceptado ningún tipo de colaboración eficaz porque desconoce de estos particulares que se suscitaron alrededor de esta adjudicación. Y luego tampoco considera someterse a un procedimiento abreviado para reducir su pena porque no va a aceptar ningún hecho. Él suscribió el contrato sobre la base de lo que le establece la Constitución, la ley y la resolución, que indica que el subdirector del SECO suscribirá los contratos de obras que no superen los 80 millones. Entonces, ¿quién designó al señor Jalil? ¿Quién lo ubicó en ese cargo? Miren, muy buena la pregunta, porque aquí se ha hablado que el ingeniero Jalil tiene amistad o cercanía con el ex asambleísta Suero. Falso. El ex asambleísta Suero, cuando se encontraba como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional, pide al ingeniero Tamayo que le informe las condiciones y circunstancias por las cuales fue contratado el ingeniero Jalil. Y eso consta en el expediente y es parte de los 50 documentos que vamos a presentar o anunciar como prueba en este juicio. Y el ingeniero Tamayo le explica al señor Azuero cuál ha sido la contratación o cómo ha sido la fase de contratación para ubicar como subdirector al ingeniero Jorge Jalil en este cargo. Y él viene recomendado de la Universidad de Manabí. Entonces, fíjense ustedes cómo lo que se dice ante la opinión pública o lo que se le pretende hacer creer a través de los medios de comunicación a la ciudadanía es totalmente distinto de lo que realmente pasa en el proceso. Y a mí me sorprende que algunos coprocesados acepten someterse a un procedimiento abreviado, cuando en realidad lo único con lo que Fiscalía los acusó es con un parte policial de detención, con el certificado de haber sido funcionario del SECOP y con el informe de la contratación o del, digamos, de todo el proceso de contratación y la adjudicación al consorcio Hospital Pedernales para la construcción del hospital. Con estos tres elementos, ¿qué es lo que pasa, estimados periodistas y ciudadanía? Que ya los procesados y sus defensas se sienten temerosos frente a este tipo de casos que se convierten en temas mediáticos y políticos y que saben que las presiones que reciben los jueces no les van a permitir emitir una resolución a su favor. Entonces, fíjense ustedes, yo he conversado con el ingeniero Jalil y me ha dicho, bajo ningún punto de vista yo puedo someterme a un procedimiento abreviado porque sería reconocer un hecho que no lo he cometido. Y bajo ningún punto de vista voy a ser un colaborador eficaz porque yo no he participado en ninguna reunión u organización. Y miren ustedes el tipo penal por el cual se está enfrentando, el tipo penal por el cual la Fiscalía acusó. El tipo penal por el cual acusó es de delincuencia organizada. Esto quiere decir, ciudadanos, a breves rasgos, que una persona organiza, forma una organización de dos o más personas con el fin de cometer varios delitos, financia económicamente, ejerce la dirección y mando y luego se beneficia de los réditos producidos por esas acciones ilícitas. No hay prueba alguna que establezca que mi defendido haya formado ningún tipo de organización, que haya ejercido el liderazgo o mando, menos que haya financiado con su dinero las actividades ilícitas de manera permanente y reiterada, y luego finalmente que se haya beneficiado, a tal punto que los informes de la UAFE, los informes del SRI, reflejan que no ha incrementado de ninguna manera su patrimonio. No me quedó claro quién lo puso en el cargo al doctor. Sí, el ingeniero Jalil llega al SECOP auspiciado o, digamos, sugerido por la Universidad de Manabí. Él es un catedrático universitario de la Universidad de Manabí y llega al SECOP bajo esas perspectivas, bajo esas circunstancias, a tal punto que el ingeniero Tamayo resuelve la consulta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional muchos meses antes de que esto ocurra e indica cuál fue el proceso de selección y por qué razones lo ubicaron al ingeniero Jalil
en ese cargo. Entonces, Alexis y Yesenia, yo creo que este es un caso, sin lugar a dudas, importante para el Ecuador, sin lugar a dudas que se tiene que esclarecer, o se ha visto cómo se ha venido esclareciendo cómo han sido las prácticas recurrentes de ciertos asambleístas en ubicar a personas de su confianza en ciertos cargos importantes y luego cómo ha venido beneficiándose, cómo se benefician ellos ubicando a estas personas de su confianza en estos cargos que luego les entreguen algún tipo de comisión o beneficio. Doctor Ortega, Doctor Ortega, pero no debemos desconocer que cada persona, cada procesado y cada ciudadano tiene una participación distinta, una conducta distinta, y a cada cual se lo debe juzgar sobre la base de las pruebas que encuentren en su contra. De no existir este tipo de pruebas, deben ratificar sus estados de inocencia, porque no pueden arrastrar responsables de un ilícito a inocentes. Doctor Ortega, usted dice que al menos su cliente no habría participado en este supuesto delito de delincuencia organizada, lo que quiere decir que no exista esa organización en cierta manera para delinquir, para aprovecharse de los recursos públicos, porque se les encontró hasta dinero, se ha confirmado los nombramientos en los cargos, etcétera, etcétera. Usted no puede descartar que el delito como tal... Por supuesto, el delito existió. El delito existió, pero ¿cuáles son los verdaderos responsables y sobre quiénes se tienen las evidencias y las pruebas necesarias para la acusación y sostener la acusación fiscal? Sin lugar a dudas, fue vergonzoso escuchar el testimonio anticipado del ex asambleísta Mendoza, cuando no solamente se refirió a este caso, se refirió también a la Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de Manabí, en la que él estaba a cargo de 3 o 4 cantones que dirige la Agencia Nacional de Tránsito y que recibían $2.500 diarios por coimas, y que esto iba a su organización política, y lo dijo sin desparpajo. Y de esto no se ha hablado ante los medios de comunicación, y la Fiscalía no ha iniciado ningún tipo de investigación sobre lo que informó. Eso sí, informó, y debe ser verificado, comprobable, e iniciar una investigación sobre este delito. Es inaudito cómo, frente a un juez, un hombre mayor que ha ejercido cargos públicos jerárquicos, mienta ante un juez, diciendo que no tiene nada que ver, y luego pida disculpas al pueblo de Manabí y al Ecuador, y luego indique que ha escuchado que se repartía dinero y que él no tiene nada que ver, cuando él luego reconoce que en una maleta le entregó el asesor del ex asambleísta Mendoza una maleta de dinero que la entregó al asambleísta Suero en su domicilio. Entonces, fíjense ustedes que yo estoy completamente de acuerdo con el criterio del doctor Marco Rodríguez, juez, en el que no podían beneficiarse doblemente. Porque fíjense ustedes lo que pretendió hacer las defensas, o pretendieron hacer los coprocesados que se sometieron a un procedimiento abreviado y luego pretendieron buscar la figura de la cooperación eficaz. Querían reducir sus penas al mínimo. Entonces el juez Rodríguez el día de ayer indicó que no podían tener este doble beneficio, tanto como el procedimiento, someterse a un procedimiento abreviado que reduce las penas, como la reducción de la pena por la colaboración eficaz. Ahora, y tomó solamente las penas, o impuso una sanción sobre la base del procedimiento abreviado y no de la cooperación eficaz. Doctor Ortega, usted ha mencionado algo que me parece que es sumamente importante, y que decía yo hace un momento, ojalá podamos sobre este caso saber toda la verdad y no quedarnos únicamente con las verdades a medias que se van quedando en el camino. Usted ha dicho, Mendoza habló incluso de cuotas, de cargos y de beneficios en la Agencia Metropolitana en la Agencia Nacional de Tránsito. Se habla también de que las votaciones dentro de la Asamblea incluían el nombramiento del gobernador de Manabí y cosas por el estilo. Ahora, la pregunta acá es, y digo, la Fiscalía debería llegar hasta el fondo de este tema, para saber cómo hace un asambleísta que no tiene precisamente entre sus funciones el manejo de recursos públicos,
de cargos públicos, sino únicamente como competencias legislar y fiscalizar, ¿cómo llega a tener tanto poder y tanto control sobre la designación de cargos del Ejecutivo en la provincia de Manabí? Claro, y eso lo ha mencionado el asambleísta Mendoza, que es una suerte de cabildeo político entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, con el fin de que puedan pasar ciertos proyectos de ley que el Ejecutivo presenta. Fíjese Eso dijo usted, Mendoza en su declaración. por supuesto, esto básicamente hizo entrever. Entonces, yo creo que incluso Mendoza entregó otros nombres. Aquí se han barajado otros nombres de otros asambleístas, pero sin embargo, estos asambleístas desconocen en sus declaraciones, en sus versiones, que hayan tenido algún tipo de contacto o participación, pero entonces allí la fiscalía tiene que investigar para o corroborar lo dicho o descartarlo, pero no tomar solamente una parte del testimonio, una parte de esta suerte de colaboración eficaz para sostener su acusación en un juicio frente al resto de coprocesados. O lo toma todo en su conjunto y hace una investigación también de las otras declaraciones, de la información que están rindiendo, y luego la verifica para que realmente sea un soporte para su acusación. Pero no puede quedar la fiscalía solamente con los dichos de estas personas para acusar al resto de coprocesados. Yo creo que es un caso que llama mucho la atención y que a la ciudadanía y a la opinión pública la ponen alerta en cuanto a las formas de hacer política en este país. Y luego de realmente esclarecer qué es lo que pasó, porque a la ciudadanía lo que le interesa saber es qué es lo que realmente pasó en la adjudicación de este contrato a este consorcio. ¿Para qué? Para evitar que estas prácticas se repitan, para evitar que estas prácticas sigan siendo reiteradas en todo el sistema de contratación pública del país. Y luego sanear la política pública y sanear el ejercicio de la política pública a través de esta suerte de cabildeo de cargos frente a que el Ejecutivo pueda o no hacer aceptada algún tipo de digamos, proyecto de ley. Aprobación de ley o bloqueo de juicios políticos. Acto que presenta ante la Asamblea Nacional. Yo no quisiera referirme al tema del juicio político porque siempre lo he dicho, ¿no? El tema jurídico se lo resuelven los tribunales, el tema político se lo resuelve en el campo político y en el campo mediático también tiene que tener otro tipo de connotación. Doctor Ortega, usted señaló que estas personas que se acogieron al procedimiento abreviado, que han sido ya sentenciadas y que se declararon como cooperadores eficaces, la información que estas personas han proporcionado no ha podido ser verificada ni comprobada. ¿Cómo entonces fueron sentenciados si la información que ellos han proporcionado no puede ser verificada? ¿En base a qué se les sentencia si esa información que ellos han proporcionado no ha sido verificada? Eso es lo que yo acabo de indicar, ¿no? O sea, a veces, lastimosamente, siendo una persona procesada, siendo una persona que está inmiscuida en un proceso penal, tiene una presión y a veces toma decisiones de someterse a procedimientos abreviados, aun cuando no existan los suficientes elementos o pruebas que realmente lo responsabilicen o lo pongan como parte de del ejercicio de un ilícito. Pero pues como estos casos realmente ya prácticamente son sentenciados mediáticamente y la presión que ejerce Fiscalía y los medios de comunicación sobre los jueces hace que entonces un ciudadano que está siendo investigado y procesado, aun cuando no cuente con las pruebas suficientes, pida un procedimiento abreviado para la reducción de las penas. Miren ustedes, yo quisiera que se tome nota con 3 elementos. Un parte policial de detención, que eso no es ningún elemento. El hecho de ser parte del SECOP no es un elemento. Y el informe de cómo se estableció la contratación, cómo se asignó este contrato al consorcio Pedernales, fueron suficientes elementos para acusar a una persona y con eso esta persona someterse a un procedimiento abreviado. Yo realmente me sorprendo en ese sentido porque yo creo que el análisis que tiene que hacer la Fiscalía sobre cada uno de los
partícipes de un supuesto delito debe ser profundo, debe ser corroborado, no solamente con 3 elementos o 3 pruebas. Y aparte, el juez que acepta estos procedimientos abreviados también debe considerar y hacer un análisis profundo para establecer realmente si es que existe el delito y la participación de este. Claro, existen otros coprocesados, por eso yo decía que cada conducto, cada persona que está sujeta a una investigación tiene que individualmente establecerse la responsabilidad. Existen otros dentro de la organización dentro de este delito, que en efecto participaron. Y por eso digo que me parecía hasta vergonzoso, tenía vergüenza ajena al escuchar sus declaraciones y cómo hablaban de los repartos del dinero y cómo hablaban de los repartos de cargos públicos para beneficiarse luego de recursos ilícitos por haber, digamos, ubicado a estas personas en estos cargos. ¿Usted cree que esta presión que dice que existe, la presión mediática, la presión política, termine sentenciando también a su defendido? Bueno, nosotros el día de hoy presentaremos 134 testimonios, anunciaremos 134 testimonios y anunciaremos 50 pruebas documentales que presentaremos en el eventual caso de que se nos llame a juicio, en una audiencia de juicio. Y el día de hoy discutiremos sobre el dictamen acusatorio que va a emitir la Fiscalía General del Estado en contra de mi defendido, y el juez Marco Rodríguez tiene la obligación de escuchar nuestros argumentos y dar respuesta a todos y cada uno de estos argumentos que dan cuenta de que el ingeniero Jorge Jalil en particular no participó de este ilícito. Doctor, usted al inicio de la entrevista nos decía la Fiscalía está utilizando mal esta figura de la cooperación eficaz. ¿Se ha obtenido de momento algún elemento, más información sobre el caso Pedernales gracias a la aplicación de esta figura de la cooperación eficaz, o no ha pasado nada y lo único que han hecho es beneficiar a unos cuantos procesados? En lo absoluto, en lo absoluto. ¿Cómo es posible que faltando un día para que acabe una instrucción, es decir, cuando ya aparentemente habría tenido todos los elementos y todas las diligencias recabadas y listas, se tome el testimonio anticipado de estas personas y sirva este testimonio anticipado como una suerte de cooperación eficaz? Información que, reitero, no ha sido verificada, precisa ni comprobable. Información que no ha permitido ubicar a otros responsables, porque ya los que aparentemente participaron en el ilícito ya habían sido vinculados. Y finalmente no se ha evitado con esto el cometimiento de otros delitos, porque la Fiscalía no ha iniciado investigaciones sobre respecto de lo dicho, por ejemplo, por el asambleísta Mendoza. Entonces, sin lugar a dudas que se está mal utilizando la cooperación eficaz, y lo único que está sirviendo es para beneficiarse de penas reducidas por dichos que no han sido comprobados. Entonces, yo creo que en realidad la Fiscalía debe tomar un poco cartas en el asunto y realmente verificar si lo que se dice puede ser comprobable y si es que realmente aporta la investigación con resultados que arrojen más responsables o evitar el cometimiento de las infracciones o que realmente esclarezcan los hechos. Pero de allí a lo que ha pasado en este proceso, ni esclarecen los hechos, son contradictorios, ni dan otras personas que han sido parte de la investigación, que de hecho ya estaba por cerrarse cuando esto sucedió. Entonces yo creo que ha hecho bien el juez Rodríguez en no dar paso a la reducción de las penas por el tema de la cooperación eficaz y simplemente aceptar el procedimiento abreviado y la pena negociada con la Fiscalía y los sujetos procesales, que es plenamente legal y plenamente válido. Doctor Ortega, también se ha fijado, de acuerdo a lo que se conoció ayer, una reparación de $8 millones entre todos los procesados. Yo supongo que en caso de que su defendido sea sentenciado, también deberá pagar parte de estos $8 millones. Fíjense ustedes que incluso allí existe un error. Los $8 millones que habla la Fiscalía General del Estado dan cuenta del anticipo que recibió el consorcio Pedernales de los 16 millones en los que estaba, digamos, programado el contrato en su totalidad. Y de estos 8 millones, 5 millones aún se encuentran en la cuenta del consorcio Pedernales. De estos 8 millones,
3 millones, 5 millones se encuentran en las cuentas, 3 millones, digamos, aún pueden ser localizados, porque se estableció que alrededor de 1.800.000 fue esto que sirvió para la entrega de coimas, y el resto, digamos, se utilizó propiamente en la obra, porque la obra no es que no se hizo, la obra se paraliza el 16 de marzo por el tema de la pandemia. Entonces, y de febrero a marzo estaba trabajándose en esta obra, no es que la obra se paralizó. Y por otra parte, existen pólizas de fiel cumplimiento y de buena utilización del anticipo por parte de aseguradoras y reaseguradoras, que tengo entendido que también ya se está haciendo el trámite para que se cobre estos seguros. Entonces, no es en realidad los 8 millones de dólares los que se han disipado, no es que los 8 millones de dólares fueron mal utilizados. Y por eso allí también hay una discusión importante con las empresas aseguradoras, porque la empresa aseguradora dice, no, yo no puedo responder por el total del anticipo mal utilizado. Yo tengo que responder por el total del anticipo que mal utilizó, que es alrededor de 1.800.000 dólares. Y luego el Estado ecuatoriano sí puede recuperar ese dinero, porque de los 8 millones que fue el anticipo, 5 millones se encuentran todavía en las cuentas de Ban Ecuador del consorcio Pedernales, o en su cuenta de su propiedad, del Banco Internacional, tengo entendido. Entonces, yo creo que también en ese sentido, en cuanto a la reparación integral, claro, mediáticamente suena bonito, ¿no? Se les condena a 8 millones de pago, etcétera, pero en la realidad, ¿creen que estos funcionarios tengan 8 millones de dólares para cubrirle al Estado ecuatoriano esta reparación integral? No, no lo tienen, no lo tienen. Y eso quedará como en el papel, porque el papel aguanta todo. Pero si realmente se quiere recuperar los dineros del Estado ecuatoriano, está allí donde les digo. Y esa es la gestión que tiene que hacer la Fiscalía y la Procuraduría para recuperar esos dineros, más allá de que en la sentencia se vea bonito decir que se les condenó a una reparación de 8 millones. ¿Usted cree, doctor Ortega, que este monto que se ha fijado de reparación es simplemente para buscar el show mediático y no representa, como usted lo señala, el monto real que se habría mal utilizado? ¿A qué considera usted que se dio una reparación tan alta? No, pues es que simplemente no hacen este ejercicio que estamos haciendo. Simplemente indican que los 8 millones que se pide de reparación son los 8 millones que fue lo que se le entregó como anticipo al consorcio Pedernales para la construcción de la obra. Y ese anticipo entonces tiene que devolverse. El dinero está allí. De los 8 millones, 5 millones cuentan o en la cuenta de Ban Ecuador o en la cuenta del Banco Internacional del Consorcio. Y luego los 3 millones se tendrá que fiscalizar y auditar sobre qué realmente fue utilizado en la obra en verdad, y la diferencia es lo que se disipó. Y sobre la base de ese mal uso de ese anticipo tendrá que la aseguradora devolverlo. Y lo mismo en cuanto a la póliza de seguro en cuanto al fiel cumplimiento del contrato. Pero el contrato fue rescindido unilateralmente por el Estado cuando entró, digamos, en investigación este caso. Pero la obra no es que no se hizo absolutamente nada. La obra, desde la adjudicación al marzo, que fue suspendida por el tema de la pandemia, estaba realizándose. Ahora, que tras de ella existían estas comisiones que los exasambleístas o los que están involucrados en esto exigían previo a que la construcción ya de una vez se le pague la comisión, en lugar de primero realizar la obra, ya es otra cosa. Doctor, pero bueno, en este caso no les han obligado a poner ninguna placa ni a hacer cursos de ética. Una consulta adicional y brevísima porque se nos va terminando el tiempo. ¿Cuántos recursos le quedan a su defendido y al resto de procesados? En el caso del ingeniero Jorge Jalil, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se realizará el día de hoy, se anunciarán las pruebas, se pedirá la exclusión de ciertos medios de prueba que anuncie la Fiscalía, y de allí se suspenderá, porque no puede pasar a una etapa de juicio en virtud de que no se encuentra
o no lo va a enfrentar de manera personal al proceso y no es de aquellos delitos que se puedan juzgar en ausencia. Continuará el proceso para aquellos coprocesados que se encuentran físicamente compareciendo al proceso, mientras que para el caso del ingeniero Jorge Jalil se suspenderá el proceso hasta que comparezca personalmente o sea detenido. En ese sentido, nosotros esperaremos tomar unas otras decisiones luego de que pase esta audiencia, porque consideramos que el juez Rodríguez puede también emitir un sobreseimiento a su favor y con eso ratificar el estado de inocencia de mi defendido. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias al doctor Ortega, que nos ha acompañado durante esta mañana en esta entrevista al doctor Jorge Luis Ortega, abogado defensor de uno de los procesados del ingeniero Jorge Jalil, quien suscribió el contrato del Hospital de Pedernales. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Ortega. Muchísimas gracias a ustedes, siempre. Muy amable, doctor. Punto Noticias, apasionados por las noticias.